Nadie en la hacienda quiso recordar aquella noche de lluvia, aunque durante años el barro siguió apareciendo en los umbrales cada vez que llovía fuerte, como si la tierra misma se negara a olvidar lo que allí ocurrió. Hubo quienes juraron después que no vieron nada, que el portón estaba cerrado, que los perros no ladraron, que el viento confundía los sonidos, pero la verdad es que todos escucharon el llanto, y aún así, nadie abrió la puerta. ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo decide no verte? ¿Qué empuja a un hombre respetado a romper una ley no escrita y pagar por ello con todo lo que posee? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento, así que suscríbete. Ahora y vamos al video. La lluvia caía espesa sobre los campos, golpeando la piedra del camino con una furia que parecía dirigida. El olor a tierra mojada se mezclaba con el del estiércol y la leña húmeda, formando una nube pesada que se pegaba a la piel. A un costado del sendero principal, donde los carruajes solían pasar sin detenerse, una mujer avanzaba con pasos desiguales, hundiendo los pies descalzos en el barro frío. Cada movimiento le arrancaba un temblor nuevo, no solo por el cansancio, sino por el peso que sostenía contra el pecho. 3 cuerpos diminutos, envueltos en telas gastadas, respiraban con dificultad bajo su abrigo empapado. Eran recién nacidos, tan frágiles que el llanto apenas lograba convertirse en sonido. La mujer los apretaba con torpeza, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselos, como si el mundo entero conspirara para separarlos de ella. Sus brazos ardían, su espalda dolía, pero no se detenía, no podía. Había sido expulsada horas antes, cuando el sol aún no se escondía. Las palabras todavía le resonaban en la cabeza como una herida abierta, dichas sin gritos, con esa frialdad que humilla más que un golpe. Le habían dejado claro que ya no pertenecía a ningún sitio, que su presencia manchaba la moral del pueblo, que una mujer, sola con hijos sin nombre, era un error que debía corregirse lejos de miradas decentes. Nadie preguntó cómo había llegado hasta allí, nadie quiso saber por qué temblaban sus manos, ni por qué su vestido aún olía a sangre y jabón barato. El camino hacia la hacienda del varón era largo, empinado, bordeado por árboles retorcidos que crujían con el viento nocturno. Cada relámpago iluminaba por un instante la silueta del caserón a lo lejos, enorme, silencioso, con ventanas que parecían ojos cerrados. Para muchos, aquel lugar representaba poder y distancia. Para ella, era la última posibilidad antes de desaparecer. Al llegar al portón de hierro, sus fuerzas flaquearon. Se apoyó contra la reja fría, sintiendo el metal atravesarle la piel como una advertencia. Llamó una vez, luego otra, con los nudillos enrojecidos. El sonido se perdió entre la lluvia. Los bebés se agitaron, reclamando calor, leche, vida. Ella bajó la cabeza y apoyó la frente contra el hierro, dejando que el agua se mezclara con las lágrimas que ya no intentaba contener. Dentro de la hacienda, el silencio era denso. Las velas ardían en los candelabros del vestíbulo, derramando un olor a cera caliente que contrastaba con el frío exterior. El varón se encontraba aún despierto, sentado en su despacho, con una copa intacta sobre la mesa y la mirada perdida en documentos que no le decían nada. El tic-tac del reloj marcaba una hora que siempre regresaba a su memoria, una en la que la casa se había vuelto demasiado grande desde que el luto se instaló en cada rincón. Fue un sonido casi imperceptible lo que lo hizo alzar la cabeza. No era un golpe claro, sino algo más bajo, más humano, un murmullo quebrado que no encajaba con la noche. El varón frunció el ceño, como si dudara de sus propios sentidos. Nadie llamaba a su puerta a esas horas, nadie que valiera la pena, al menos. Aún así, se levantó. Cruzó el pasillo con pasos lentos, el suelo de madera crujiendo bajo sus botas pulidas. Al abrir la puerta principal, la lluvia entró con violencia, apagando una de las velas cercanas. La escena frente a él no se parecía a ninguna de las que había imaginado en sus años de mando. Sobre esas tierras, una mujer empapada, pálida, con los labios azulados, sostenía 3 bultos contra el pecho.
Sus ojos se alzaron apenas al verlo, cargados de una súplica muda que no necesitaba palabras. El varón no habló, tampoco preguntó, bastó una mirada para comprender que aquella presencia no era un desafío, sino una ruina. El peso de una decisión cayó sobre él con la misma fuerza que la lluvia, sobre los tejados. Sabía lo que significaba abrir esa puerta, sabía lo que dirían los peones, el administrador, el cura del pueblo, sabía que la compasión, en ese mundo, se pagaba caro. Aún así, dio un paso atrás y dejó el espacio suficiente para que ella entrara. El calor del interior golpeó el cuerpo de la mujer como una ola inesperada. Sus piernas cedieron y habría caído de no ser porque manos firmes la sostuvieron a tiempo. El olor a cuero seco y jabón fino la envolvió por un instante antes de que todo se volviera confuso. Los bebés dejaron escapar un gemido débil, como si reconocieran por primera vez algo distinto al rechazo. Desde la escalera, el ama de llaves observaba la escena con el ceño apretado. Llevaba años administrando aquella casa con disciplina férrea y sabía reconocer los problemas antes de que se manifestaran por completo. Aquella mujer no traía solo barro y miseria, traía preguntas, rumores, desorden, el tipo de cosas que corroen una hacienda desde dentro. Part 4. Mientras tanto, el varón ordenó, sin alzar la voz, que prepararan una habitación cercana a la cocina, donde el fuego se mantenía encendido incluso en las noches más frías. Indicó que buscaran mantas limpias, agua caliente, leche si quedaba alguna. Cada instrucción era un clavo, más en el ataúd de la tranquilidad que había gobernado la casa hasta ese momento. En la habitación asignada, el vapor comenzó a elevarse cuando colocaron una tina de metal junto al fuego. El olor a romero seco, usado para perfumar el agua, llenó el aire. La mujer, sentada en el borde de la cama, miraba todo como si no terminara de creerlo. Sus manos temblaban mientras acomodaba a los pequeños, uno junto al otro, temiendo que el calor les hiciera daño, temiendo también que el frío regresara si se descuidaba un instante. El varón permaneció de pie cerca de la puerta, sin acercarse demasiado. Observaba en silencio, con una expresión que no era dureza, sino algo más hondo, más cansado. Había visto el dolor antes, pero no de esa forma, no multiplicado en 3 respiraciones, frágiles que dependían de una sola mujer agotada. En algún punto de la noche, mientras la lluvia comenzaba a disminuir y el sonido del agua se convertía en un goteo persistente, el varón sintió el peso de las miradas invisibles. Sabía que, aunque nadie hubiera dicho nada aún, la noticia ya estaba naciendo. Un gesto como aquel no pasaba desapercibido en una hacienda, donde cada acción era observada, juzgada y comentada. En el pueblo cercano, las luces se apagaban una a una, las casas cerraban sus puertas con la seguridad de quien cree haber hecho lo correcto. Nadie pensaba en la mujer que ya no estaba entre ellos, nadie hablaba de los niños, pero el rumor comenzaba a formarse, lento, venenoso, alimentado por la idea de que la caridad mal entendida podía convertirse en una amenaza para el orden de todos. Si esta primera decisión ya te hizo sentir rabia o compasión, quédate hasta el final. Suscribirte ahora es la forma de no perderte una historia donde cada gesto tiene consecuencias y donde el corazón se pone a prueba una y otra vez. Cuando el varón finalmente cerró la puerta de la habitación, apoyó la espalda contra la pared fría del pasillo. Por un instante, dejó caer la cabeza, como si aceptara en silencio que algo había cambiado para siempre. Afuera, la lluvia cesaba. Adentro, sin que nadie lo supiera aún, la furia comenzaba a gestarse. Al amanecer, la hacienda ya no era la misma, aunque todo pareciera intacto. El sol se levantó con timidez detrás de las colinas, filtrándose entre las nubes bajas y arrancando destellos apagados de los charcos que aún cubrían el camino. El aire olía a tierra removida y a leña recién encendida, un aroma que solía anunciar rutina y trabajo, pero que esa mañana traía consigo una inquietud nueva, difícil de nombrar. La mujer despertó sobresaltada,
como si el silencio le resultara demasiado extraño. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El calor envolvía su cuerpo con una suavidad desconocida, y las mantas limpias pesaban sobre ella como una caricia ajena. Tardó en recordar la noche anterior, el portón, la lluvia, la mirada del hombre que había abierto la puerta. Cuando ya no quedaban fuerzas para seguir llamando, bajó la vista con torpeza y encontró a los 3 pequeños dormidos, alineados con cuidado sobre la cama amplia. Sus pechos se movían despacio, de forma irregular, pero seguían respirando. Ese simple hecho la hizo cerrar los ojos y soltar un suspiro largo, cargado de miedo acumulado. Desde la cocina llegaban sonidos apagados, el golpeteo de una olla, el crujido de la leña, pasos medidos que no se apresuraban. La casa despertaba, y con ella despertaban también las preguntas que nadie había formulado aún. El ama de llaves supervisaba cada movimiento con una atención excesiva. Observaba las puertas, las ventanas, los corredores, como si esperara que algo se desbordara en cualquier momento. En su interior, la decisión del varón comenzaba a tomar forma de amenaza. No tardaron en llegar los primeros murmullos. Un peón que había visto entrar a la mujer comentó en voz baja, mientras ajustaba el arnés del caballo, que aquello no traería nada bueno. Otro respondió que no era asunto suyo, pero no dejó de mirar hacia la casa principal con desconfianza. Las palabras no se alzaban, se deslizaban, viajando de boca en boca con la naturalidad de quien cree estar diciendo la verdad antes de que alguien más la defina. El varón bajó a desayunar más tarde de lo habitual. Vestía de negro riguroso, como cada día desde hacía años, y su expresión no delataba arrepentimiento ni orgullo. Tomó asiento en la cabecera de la mesa larga, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el del café fuerte. Nadie mencionó lo ocurrido, pero todos lo pensaban. El silencio se estiró entre los presentes, pesado, incómodo, hasta que el administrador carraspeó con cautela, sin recurrir a palabras directas. El varón dejó claro que la mujer y los niños permanecerían en la hacienda, al menos hasta que recuperaran fuerzas. No ofreció explicaciones, no las debía, pero sabía que esa falta de justificación sería interpretada como provocación. El administrador inclinó la cabeza con rigidez, aceptando la orden, aunque en su mirada se adivinaba una inquietud que no tardaría en transformarse en oposición. En la habitación cercana a la cocina, la mujer intentó incorporarse. Cada músculo protestó. El parto reciente aún le ardía en el cuerpo, recordándole que la resistencia tenía límites. Aún así, se obligó a sentarse. Había aprendido desde muy joven que la gratitud debía expresarse trabajando, no ocupando espacio. Con movimientos torpes, acomodó las mantas, limpió con cuidado la pequeña mesa de madera y trató de calmar a uno de los bebés que comenzaba a agitarse. El olor a leche tibia llenó el aire cuando una criada dejó un cuenco junto a la puerta sin mirarla a los ojos. El ama de llaves entró poco después. Su vestido oscuro crujía levemente al moverse, y su presencia imponía una distancia que la mujer reconoció al instante. No era hostilidad abierta, sino una evaluación fría, minuciosa. Aquella mirada pesaba casi tanto como la expulsión que había sufrido horas antes en el pueblo. Sin elevar la voz, le indicó que, mientras permaneciera allí, ayudaría en lo que pudiera, siempre que su estado lo permitiera. No era una oferta, era una condición. La mujer asintió con rapidez, agradecida por la oportunidad de no ser solo una carga. No pidió descanso ni compasión. En su interior, la vergüenza se mezclaba con el alivio de tener un techo, creando una tensión constante que la mantenía alerta. Cada paso que daba por los pasillos de la hacienda le recordaba su pequeñez frente a la magnitud del lugar. Los techos altos, los retratos antiguos en las paredes, el eco de sus propios pasos sobre la piedra pulida, todo parecía diseñado para subrayar que ella no pertenecía allí. El varón la observó de lejos en más de una ocasión. No se acercó, no habló con ella, pero registró cada gesto, la forma en que acomodaba a los niños antes de cualquier tarea,
como su cuerpo se interponía instintivamente entre ellos y cualquier ruido brusco, como aceptaba las instrucciones sin bajar la cabeza del todo. No había sumisión en su actitud, sino una dignidad cansada que descolocaba. A media mañana, el primer visitante, no esperado, llegó a la hacienda. Era el boticario del pueblo, un hombre de manos manchadas de tinta y hierbas secas, que traía consigo frascos y preguntas disfrazadas de cortesía. Comentó, con aparente preocupación, que había escuchado rumores sobre una mujer enferma y unos niños débiles. Su interés no era solo médico, en su tono se filtraba la curiosidad del que quiere saber hasta dónde llega la tolerancia del poderoso. El varón escuchó sin impaciencia y respondió con brevedad. La mujer había recibido atención suficiente por el momento. No era necesario alertar al pueblo. Aquella respuesta, lejos de tranquilizar, alimentó la sospecha. El boticario se marchó con una reverencia contenida, llevando consigo una versión incompleta que no tardaría en adornar con suposiciones. En la cocina, las criadas comenzaron a dividirse en silencio. Algunas observaban a la recién llegada con recelo, otras con una compasión tímida que no se atrevían a expresar en voz alta. El miedo a ser asociadas con ella pesaba tanto, como la pena que despertaban los tres cuerpos diminutos, envueltos en trapos limpios. Nadie quería ser la siguiente en perder su lugar. La mujer sentía esas miradas, incluso cuando nadie la miraba directamente. Cada cuchara que caía, cada susurro interrumpido, le confirmaba que su presencia estaba siendo medida, calculada, juzgada. Aún así, continuaba, lavaba ropa con agua fría hasta que los dedos se le entumecían. Ayudaba a pelar verduras, sentada junto al fuego. Mecía a los niños con una cadencia casi hipnótica, mientras el olor a cebolla y grasa llenaba el ambiente. Al caer la tarde, el cielo volvió a cubrirse de nubes densas. El varón caminó por los límites de la hacienda, inspeccionando cercas y campos como si buscara respuestas en la tierra. Sabía que su gesto había cruzado una línea invisible. En aquel mundo, la generosidad no era virtud cuando ponía en riesgo el orden, y él, que había construido su autoridad sobre la distancia y el respeto, comenzaba a sentir cómo esa estructura se resquebrajaba. En el pueblo, el cura recibió una visita inesperada, una mujer de luto, conocida por su devoción y su lengua afilada, insinuó que algo impropio estaba ocurriendo en la hacienda. No dio nombres, no acusó directamente, pero dejó caer la idea de que la caridad mal entendida podía ser una forma de pecado. El sacerdote escuchó en silencio, acariciando el rosario entre los dedos, consciente de que esas insinuaciones rara vez morían solas. Si estuvieras en ese lugar, ¿habrías abierto la puerta o la habrías cerrado como hicieron todos los demás? Déjalo en los comentarios y sigue escuchando, porque este dilema apenas comienza a cobrar su precio. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa se sumía en una quietud tensa, la mujer se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos enrojecidas. Pensó en todo lo que había perdido y en lo poco que tenía ahora. Pensó también en el hombre que había decidido ayudarla sin conocerla, y en el peso que esa decisión parecía cargar ya sobre sus hombros. No sabía cuánto tiempo podría quedarse allí. No sabía si el amanecer siguiente le traería un nuevo rechazo. En algún punto de la hacienda, el varón permanecía despierto, consciente de que la furia no siempre se manifiesta con gritos. A veces crece despacio, alimentada por el miedo y la moral ajena, hasta volverse imposible de contener. Y aunque aún no lo sabía, el primer murmullo ya se había transformado en juicio. En la hacienda, los secretos no solían nacer de grandes conspiraciones, sino de pequeños descuidos, un cajón que no se cerraba del todo, una mirada que se prolongaba más de lo debido, un objeto fuera de lugar. Así comenzaron a formarse las primeras grietas, casi invisibles, en la aparente calma que el varón intentaba sostener. La mujer había aprendido rápido a moverse sin hacer ruido, caminaba por los pasillos laterales, evitaba los salones principales y hablaba solo cuando se le preguntaba, no por temor, sino por intuición. Sabía que cada palabra suya podía ser utilizada como prueba de algo que no entendía del todo. El olor constante a cera derretida y a madera antigua se había vuelto
parte de su respiración, y aún así, nunca dejaba de sentirse visitante en una casa que no le pertenecía. Los niños, en cambio, comenzaban a cambiar. Sus rostros perdían el tono apagado de los primeros días. El calor, la leche y el descanso empezaban a surtir efecto. Aún eran frágiles, pero ya no parecían a punto de desvanecerse. Aquella mejoría silenciosa despertó una atención indeseada. Algunos lo atribuían a la generosidad del varón. Otros murmuraban que había algo extraño en la forma en que la mujer los cuidaba, como si supiera cosas que no correspondían a su condición. Fue durante una de las tardes más tranquilas cuando el primer indicio apareció. La mujer había sido enviada al desván para buscar mantas viejas. El lugar olía a polvo, cuero seco y tiempo detenido. Mientras apartaba cajas, su mano rozó algo frío. Un pequeño objeto metálico cayó al suelo con un sonido seco, distinto al de la madera. Se inclinó para recogerlo y lo sostuvo con cuidado. Era un medallón roto, dividido en dos partes irregulares, con un relieve casi borrado por el desgaste. No era una pieza valiosa, pero había algo en su peso que le resultó inquietante. No lo reconoció, pero tampoco se atrevió a devolverlo al lugar donde lo había encontrado. Lo guardó entre los pliegues de su falda, como si el objeto mismo le pidiera silencio. En ese gesto mínimo comenzó a tejerse un hilo invisible que uniría escenas futuras con aquel instante, aparentemente inofensivo. El varón, ajeno a ese hallazgo, enfrentaba sus propios fantasmas. Desde hacía días sufría dolores persistentes en las sienes y un cansancio que no se disipaba con el descanso. El boticario había regresado con frascos nuevos, dejando una medicina de sabor metálico que prometía aliviarle las molestias. El varón la tomaba sin cuestionar, confiando en la rutina, sin notar cómo aquel líquido dejaba un rastro extraño en el fondo de la copa. La mujer fue testigo de ese gesto una mañana, mientras limpiaba el escritorio del despacho cuando él no estaba. Observó la copa, el residuo oscuro, el olor distinto al de las infusiones comunes. Algo en su interior se tensó. No sabía explicar por qué, pero recordó historias escuchadas en voz baja, advertencias antiguas sobre remedios que no siempre curaban lo que decían curar. No comentó nada, aún no. En la hacienda, la figura de la institutriz comenzó a ganar presencia. Era una mujer recta, de modales impecables, encargada de la educación del único hijo del varón, un niño reservado, con la mirada siempre alerta, como si esperara una decepción constante. Al principio evitó a la recién llegada, observándola desde lejos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La mujer no intentó acercarse, respetó ese límite invisible, consciente de que cualquier gesto forzado podría interpretarse como intromisión. Sin embargo, el niño empezó a buscarla sin darse cuenta. Se sentaba cerca cuando ella cosía, dejaba que el sonido rítmico de la aguja lo tranquilizara. Un día, se atrevió a tocar la manta que ella había remendado para los bebés, como si aquel objeto simple contuviera algo que le faltaba. La institutriz observó esa escena con desaprobación silenciosa, anotando mentalmente cada desviación de la conducta que consideraba correcta. Las visitas al pueblo se hicieron más frecuentes. El administrador, siempre atento a mantener el orden, comenzó a consultar al notario local con excusas administrativas. Los papeles se acumulaban, las conversaciones se alargaban, se hablaba de herencias, de responsabilidades, de la necesidad de proteger los bienes de influencias indebidas. El apellido del varón aparecía una y otra vez, acompañado de advertencias veladas. En la cocina, las criadas ya no disimulaban del todo. Algunas evitaban compartir el espacio con la mujer, otras le dejaban encargos más pesados de lo habitual, como si probaran su resistencia. Ella aceptaba sin protestar, consciente de que cada negativa alimentaría el relato que empezaba a formarse en su contra. El olor a sudor y jabón se mezclaba en su piel, marcando jornadas largas que apenas le dejaban fuerzas para sostener. A los niños, al caer la noche, hay detalles que parecen insignificantes hasta que cambian una vida entera. Si sientes que algo aquí no encaja del todo, sigue atento, porque este secreto solo se revela a quienes llegan más lejos. Una tarde,
mientras ordenaba la ropa, en un armario antiguo, encontró una carta escondida entre telas amarillentas. El papel estaba quebradizo, manchado por el tiempo. No la leyó, no se atrevió. Bastó ver el sello incompleto y la fecha antigua para entender que no debía estar allí. Volvió a dejarla donde estaba, con las manos temblando. Aquella casa guardaba más de lo que mostraba, y ella estaba empezando a rozar límites peligrosos. El varón comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente. Las miradas ya no eran solo curiosas, sino evaluadoras. El cura solicitó una visita formal. La institutriz insinuó, con palabras medidas, que la presencia de la mujer podía confundir al niño. El administrador habló de rumores que podrían afectar la reputación de la hacienda. Cada comentario era una gota más en un vaso que ya estaba casi lleno. Esa noche, la mujer se sentó junto a la cuna improvisada y sacó el medallón del escondite. Lo observó a la luz tenue de una vela. En una de las mitades se distinguía apenas una inicial grabada. No sabía de quién era ni por qué estaba allí, pero una certeza incómoda comenzó a tomar forma en su pecho. Había cosas que no debían permanecer ocultas, y otras que podían destruirlo todo si salían a la luz en el momento equivocado. Mientras tanto, en el despacho del varón, la copa volvió a llenarse con la medicina metálica. El hombre la bebió sin saber que cada sorbo lo acercaba un poco más a una fragilidad que otros ya habían empezado a calcular. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con insistencia, como un presagio. Dentro de la hacienda, el silencio se volvía cómplice de algo que estaba a punto de revelarse. La hacienda tenía memoria, no en forma de palabras ni de fechas escritas, sino en los rincones donde el polvo se acumulaba de manera distinta, en las puertas que crujían solo al anochecer, en los retratos cuyos ojos parecían seguir a quienes caminaban demasiado lento. Era una casa acostumbrada a guardar silencios y a castigar a quienes los rompían. La mujer empezó a sentirlo con claridad a partir de esa semana. Ya no era solo una presencia tolerada, se había convertido en un punto de atención constante. Cada gesto suyo era observado, interpretado, medido según una escala moral que nunca había aprendido. El sonido de sus pasos por el corredor lateral parecía más fuerte de lo normal. El olor de su ropa, siempre a jabón áspero y leche tibia, contrastaba con los perfumes discretos que impregnaban las habitaciones nobles. El ama de llaves comenzó a asignarle tareas que la exponían, más, limpiar el salón principal, cuando no había visitas, pulir la baranda de la escalera central, ordenar la vajilla fina, bajo la mirada atenta de la institutriz. No era castigo abierto, sino una forma de recordarle dónde estaba parada, de obligarla a cruzar espacios que no le pertenecían del todo. El niño del varón, en cambio, parecía encontrar refugio en esa transgresión silenciosa. Seguía acercándose a ella con naturalidad, sentándose en el suelo, mientras ella doblaba manteles o zurcía calcetines. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. La mujer no lo apartaba ni lo alentaba, simplemente lo aceptaba, como aceptaba el cansancio y las miradas hostiles. En esa aceptación sin exigencias, el niño empezó a relajarse, a dejar de mirar la puerta cada pocos segundos, a respirar con menos rigidez. La institutriz notó ese cambio, con una incomodidad que no tardó en transformarse en juicio. Para ella, el orden era una estructura frágil que debía protegerse a toda costa. El niño no debía mezclarse con alguien cuya reputación era cuestionable, cuya historia estaba incompleta. Anotó el comportamiento en su cuaderno con tinta oscura, como si cada palabra pudiera convertirse en prueba. El varón observaba todo desde una distancia prudente. No intervenía, pero tampoco se desentendía. Empezaba a sentir el peso de su propia casa volverse en su contra. Las paredes que antes lo protegían, ahora parecían exigirle explicaciones. El dolor en las sienes persistía, acompañado de una sensación de lentitud que no lograba sacudirse. Atribuía ese malestar al cansancio acumulado, al luto que nunca terminaba de cerrarse. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, dejó caer sin querer una de las copas utilizadas para la medicina.
El vidrio se rompió en el suelo con un sonido seco. El líquido oscuro se esparció entre los fragmentos, dejando un olor metálico más intenso que de costumbre. El varón observó la mancha con extrañeza, como si viera algo por primera vez. Ordenó que limpiaran de inmediato y pidió que no le trajeran otra dosis hasta el día siguiente. Fue un gesto mínimo, casi involuntario, pero marcó un punto de inflexión que pocos percibieron. La mujer, al enterarse por una criada, sintió una tensión conocida recorrerle el cuerpo. Recordó el medallón oculto, la carta sin leer, el residuo extraño en la copa. Las piezas no encajaban del todo, pero ya no parecían aisladas. Había una lógica subterránea que empezaba a insinuarse, peligrosa precisamente porque nadie la nombraba. En el pueblo, los rumores se transformaron en opiniones firmes. Se hablaba de la camponesa como de una presencia inconveniente, de una influencia indebida sobre la casa. Algunas mujeres aseguraban que no era natural que 3 niños sobrevivieran tras un parto tan precario. Otras insinuaban que la caridad del varón respondía a una culpa mal disimulada. Cada versión encontraba oídos dispuestos a escucharla. El cura visitó la hacienda con una sonrisa medida y palabras envueltas en preocupación pastoral. Recorrió los salones, bendijo habitaciones, observó con detenimiento a la mujer. Cuando la vio cruzar el pasillo con uno de los bebés en brazos, no dijo nada explícito, pero dejó claro que la reputación era un bien frágil, especialmente cuando se desafiaban las normas establecidas. A veces, el juicio más duro no viene de un enemigo, sino de quienes creen estar defendiendo lo correcto. Si alguna vez sentiste esa presión silenciosa, quédate. Esta historia también habla de ti, y de quienes tuvieron que resistir sin ser escuchados. La tensión se volvió palpable, las comidas compartidas se acortaron, las miradas se volvieron esquivas. La mujer comenzó a sentir el cansancio no solo en el cuerpo, sino en el ánimo. Aún así, no descuidaba a los niños. Cada noche revisaba su respiración, los cubría con cuidado, les susurraba palabras que no eran promesas, sino anclas para no perderse en el miedo. El niño del varón enfermó de forma repentina, fiebre leve, decían, nada grave, pero su inquietud regresó con fuerza. La mujer, al verlo, reconoció los signos de inmediato, sin pedir permiso. Preparó una infusión sencilla con hierbas que había visto usar en el pueblo, cuidando de no mezclar nada extraño. El ama de llaves observó con recelo, pero no intervino cuando el niño comenzó a calmarse. Ese gesto, tan simple como efectivo, cruzó un límite invisible. Para algunos, fue una muestra de cuidado, para otros, una intromisión inaceptable. La institutriz anotó el episodio con mayor detalle. El administrador pidió hablar con el varón esa misma noche. Cuando el varón escuchó los informes, sintió por primera vez que la casa se había vuelto un tribunal. Cada acción suya era puesta en duda, cada decisión reinterpretada. La mujer ya no era solo una huésped incómoda, se estaba convirtiendo en el eje de una disputa mayor. Una amenaza al equilibrio que tanto se beneficiaban de mantener. En la habitación cercana a la cocina, la mujer sacó nuevamente el medallón. Esta vez lo sostuvo con más firmeza. Sabía que no podía seguir ignorando las señales. La casa observaba, el pueblo esperaba, y ella, sin quererlo, estaba en el centro de una historia que no había elegido, pero que ya no podía abandonar. El tiempo en la hacienda no se medía por meses ni por estaciones, sino por las pequeñas transformaciones que nadie anotaba en los libros de cuentas. Un árbol que comenzaba a inclinarse hacia el camino, una teja que dejaba pasar el agua solo cuando el viento soplaba del este, un niño que dejaba de mirar el suelo al caminar por los pasillos. Así, casi sin que nadie lo decidiera, la presencia de la campesina y de sus 3 hijos empezó a formar parte del ritmo diario del lugar. Las madrugadas siguieron llegando con el mismo aire frío que olía a humo y rocío sobre la hierba. Cada día, antes de que el cielo aclarara del todo, la mujer se levantaba con movimientos lentos pero constantes. Encendía el fuego en la cocina cuando aún quedaban brasas tímidas en el fondo del fogón. Calentaba agua en una olla ennegrecida por los años y comprobaba la respiración de los trillizos.
Los escuchaba primero con el oído, pegado a sus pequeños pechos, y luego con la mano extendida sobre el tejido áspero de las mantas. Ese ritual silencioso era su manera de recordarse que seguían allí, que el mundo aún no se los había arrebatado. Con el tiempo, el ama de llaves dejó de vigilar cada uno de esos gestos, no porque hubiera aprendido a confiar, sino porque la rutina le permitía sentirse segura. La campesina lavaba, barría, remendaba, acarreaba agua. Lo hacía siempre después de atender a los niños, nunca antes. Esa prioridad, tan clara y tan firme, comenzó a incomodar a algunas de las criadas, habituadas a anteponer las órdenes de la casa a cualquier otra cosa. Nació de allí una primera forma de resentimiento, pequeña, casi invisible, pero tenaz. El varón comenzó a notar cambios en los trillizos. Dejó de verlos solo como tres bultos frágiles envueltos en tela. Empezó a distinguir la forma en que uno de ellos fruncía el ceño al dormir, mientras otro tenía una sonrisa casi imperceptible incluso en reposo. Fue entonces cuando preguntó, por primera vez, el nombre de la mujer y el de sus hijos. No lo hizo en voz alta frente a todos. Bastó una conversación breve, recogida en la rutina de la mañana, para que la respuesta quedara grabada en su memoria con un peso inesperado. Supo entonces que la campesina se llamaba Amalia, y que había bautizado a sus niños con nombres sencillos, casi humildes, como si no se atreviera a pedir demasiado para ellos. Uno se llamaba Julián, otro Esteban, y la niña se llamaba Luz, para Amalia. Esos nombres eran todo lo que podía ofrecerles, una forma de decirles que existían, aunque el mundo insistiera en lo contrario. Desde ese momento, el varón dejó de referirse a ellos como la mujer y los pequeños. Al menos en su pensamiento, comenzó a pensarlos como Amalia y los trillizos, como si ponerles nombre les otorgara un espacio distinto en la casa y, sin darse cuenta, también en su conciencia. Aquella leve modificación interna, sin embargo, tuvo consecuencias que no imaginaba. El niño del varón, acostumbrado a un silencio lleno de normas, empezó a pronunciar esos nombres. En su mente, cuando se cruzaba con la campesina en los pasillos, observaba cómo ella sostenía a Luz con el brazo izquierdo, y guiaba a los otros dos con la mano libre, incluso cuando parecía que no tenía fuerzas suficientes para llevar más peso. El niño sentía algo parecido a la curiosidad, mezclada con una admiración que no sabía nombrar. Aquello, a ojos de la institutriz, era una desviación que debía corregirse antes de que tomara raíz. La institutriz intensificó las lecciones. Llenó las horas del niño de ejercicios de caligrafía, lecturas sobre buenos modales y oraciones repetidas hasta el cansancio. El olor a tinta y papel se volvió dominante en el gabinete de estudio. Aún así, la mirada del pequeño se desviaba de vez en cuando hacia la ventana, donde podía ver el patio interior y, en ocasiones, una figura femenina inclinada sobre una tina de agua, con tres pequeñas sombras cerca de ella. La hacienda comenzó a resentir esa tensión, no de manera visible, sino en detalles sutiles. Los caballos se inquietaban más de lo habitual en el establo, dejando un olor agrio, nervioso, mezclado con el heno. Las gallinas cacareaban sin motivo aparente al anochecer. Un par de peones juraban que los perros se negaban a acercarse a la puerta de la cocina cuando Amalia cantaba en voz baja para dormir a los niños. Algunos se burlaban de esas observaciones, otros las guardaban como material perfecto para adornar futuras acusaciones. El administrador, hombre metódico y poco dado a emociones, empezó a llevar un registro mental de esos cambios. No los atribuía a supersticiones, pero sí los consideraba síntomas de un desorden que no podía permitirse. Para él, la hacienda era una máquina compleja en la que cada persona ocupaba un lugar preciso. La llegada de Amalia había introducido una pieza que no correspondía a ningún esquema conocido. Mientras tanto, la medicina del boticario seguía llegando en frascos pequeños, con etiquetas escritas a mano, y un olor particular que mezclaba hierbas y un fondo metálico persistente. El varón la tomaba cada noche, antes de retirarse, hasta que el cansancio se volvía más pesado que el propio día. Sin embargo,
una sensación de entumecimiento comenzó a hacerse más frecuente, una torpeza leve en las manos al sostener la pluma, una dificultad repentina para recordar detalles que antes dominaba sin esfuerzo. Fue Amalia quien, desde su rincón discreto, percibió esos cambios. No lo hizo a través de grandes gestos, sino de detalles insignificantes. Una firma repetida en un papel que ya estaba firmado, una llave olvidada sobre la mesa, un comentario que dejaba a medio camino. No presumió entender lo que sucedía, pero el recuerdo del residuo oscuro en la copa volvió a presentarse en su mente con insistencia, en uno de los días más fríos del final del invierno, cuando el aire olía a humo denso y a lana húmeda. El varón pidió que le llevaran la medicina al despacho. La copa quedó sobre la mesa junto a los documentos. Fue entonces cuando el niño, enviado por la institutriz con la excusa de entregar un cuaderno, vio el frasco de cerca, notó el color extraño del líquido y el brillo opaco que dejaba en el vidrio. No sabía nada de botánica ni de venenos, pero sintió una incomodidad instintiva. Más tarde, cuando pasó frente a la cocina, vio a Amalia lavando una copa similar con más cuidado del habitual, como si temiera que algo quedara adherido para siempre al cristal. Los rumores se alimentaron de coincidencias. Un caballo se malogró en el campo, sin motivo evidente. Un peón sufrió un mareo repentino después de beber agua de un barril que, según juraba, había estado siempre en el mismo lugar. Una de las criadas comentó que desde que la campesina vivía allí, la casa parecía más pesada. Alguien agregó que el varón ya no era el mismo, que se le veía más pálido, menos firme. Las palabras se mezclaron con el humo de los cigarros en los cuartos de servicio, formando una nube de desconfianza que subía por las escaleras como vapor. La furia no estalló de inmediato. Primero se disfrazó de preocupación moral. El cura, en uno de sus sermones dominicales, habló de la importancia de mantener el orden querido por Dios, de no confundir la caridad con la imprudencia, de no permitir que la compasión se transformara en puerta para el desorden. No mencionó nombres, pero muchos pensaron en la misma persona. El eco de esas palabras llegó a la hacienda antes que el olor a incienso se disipara en la iglesia. Lo que está a punto de ocurrir marcará el antes y el después en la vida de todos en esa hacienda. Si sientes que algo grande se acerca, suscríbete y quédate hasta el final, porque el verdadero giro aún no ha mostrado su rostro. Poco después de aquel sermón, la institutriz, el administrador y el notario coincidieron en la casa bajo pretextos diferentes. Ninguno de ellos admitió haber buscado a los otros, pero terminaron reunidos en el salón pequeño, donde el olor a cera y a libros viejos se mezclaba con el leve aroma del vino servido para la ocasión. Hablaron del futuro de la hacienda, de la fragilidad de la salud del varón, de la necesidad de proteger el patrimonio de influencias externas. La figura de Amalia estuvo presente en cada frase, incluso cuando no se pronunciaba su nombre. Mientras estos hilos se tejían en las habitaciones nobles, Amalia se encontraba en el patio interior, tendiendo sábanas sobre cuerdas ásperas. El viento agitaba las telas húmedas, dejando un olor a jabón y agua limpia en el aire. Los trillizos dormían en una cesta cercana, envueltos en mantas que ella había remendado hasta el cansancio. Por un momento, el sol rompió las nubes y bañó la escena con una luz suave, casi cálida. Amalia sintió una paz breve, tan frágil como el hilo con el que había cosido los bordes de la ropa. Esa calma se rompió cuando el niño del varón entró en el patio. No llegó corriendo ni llamando, solo se acercó con pasos medidos, llevando algo en la mano. Era la otra mitad de un medallón. Lo había encontrado en un cajón del escritorio de su padre, mezclado con documentos antiguos. No entendía por qué lo había tomado, solo había sentido la necesidad de guardarlo. Al ver el objeto, el corazón de Amalia se aceleró. Lo reconoció de inmediato, no por la forma, sino por la sensación que le provocó. Sacó de su bolsillo la mitad que había encontrado en el desván y, con manos temblorosas, acercó ambas piezas. El encaje fue exacto, el medallón volvió a ser entero, revelando en su superficie un escudo, difuso y una inicial, que a duras penas se distinguía. Esa inicial coincidía con el apellido del varón. La campesina se quedó inmóvil,
sintiendo que el aire a su alrededor se espesaba. No sabía qué significaba aquello, pero entendió que ese objeto unía dos espacios de la casa que nunca debían haberse encontrado, el desván olvidado y el escritorio del dueño. El niño la miró con una mezcla de sorpresa y temor, como si presintiera que, al juntar las piezas, habían activado algo que llevaba demasiado tiempo esperando ser recordado. En ese mismo instante, el administrador recorría el corredor principal con paso firme. Había tomado una decisión. Consideraba que la presencia de Amalia había dejado de ser un simple gesto de caridad. Ahora la veía como un riesgo para la estabilidad de todo lo que conocía. Se dirigía al despacho del barón con la intención de plantear, por primera vez de forma abierta, que la campesina y sus hijos debían abandonar la hacienda. El choque entre esos dos movimientos, el medallón recompleto en manos de Amalia y la resolución férrea del administrador, marcó el punto exacto en que la furia latente de la hacienda comenzó a despertar del todo. La casa, con sus paredes impregnadas de secretos, parecía contener la respiración, esperando a ver quién sería el primero en romper el silencio. La mañana amaneció con un cielo bajo y opaco, de un gris espeso que parecía aplastar los techos de la hacienda. El aire olía a tierra húmeda y a hierro, como si la noche hubiera dejado algo sin resolver sobre los caminos. Desde temprano, los corredores comenzaron a llenarse de pasos más rápidos de lo habitual, de murmullos que se detenían al cruzarse con otros cuerpos, de miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Amalia despertó antes de que los gallos cantaran. No fue el hambre ni el llanto de los trillizos lo que la arrancó del sueño, sino una sensación de alerta profunda, como si algo se hubiera desplazado en la casa mientras ella dormía. Permaneció unos segundos, sentada en el borde del camastro, respirando despacio, escuchando. Los niños seguían dormidos, sus pechos subiendo y bajando con un ritmo irregular, tibio, vulnerable. El olor a leche seca y a lana mojada impregnaba el pequeño cuarto que le habían asignado. Mientras se levantaba, recordó el peso del medallón completo en sus manos la tarde anterior. Lo había escondido de nuevo, esta vez envuelto en un trozo de tela y colocado en el fondo de su bolso, como si temiera que la casa misma pudiera reclamarlo. No sabía aún por qué ese objeto despertaba tanto temor, pero intuía que no pertenecía a los lugares donde había sido hallado, sino a una verdad que nadie quería nombrar. Al salir al patio, notó que las criadas ya estaban reunidas cerca de la cocina, hablando en voz baja. El vapor del agua hirviendo se mezclaba con el olor a pan recién horneado, pero la escena no tenía la calma habitual. Cada movimiento parecía cargado de una tensión rígida, como si todos supieran que algo debía suceder ese día. El ama de llaves no dio instrucciones. Observaba desde la puerta, con los labios apretados y las manos escondidas bajo el delantal. El administrador apareció poco después, cruzando el patio con paso decidido. Su sombra se alargaba sobre las piedras mojadas, marcando el ritmo de su avance. No miró a Amalia al pasar, pero ella sintió el roce invisible de su presencia, como un aviso silencioso. En ese instante, comprendió que ya no se trataba solo de miradas o rumores. Algo había sido puesto en marcha. Dentro de la casa principal, el varón permanecía sentado en su despacho, rodeado por el olor a papel viejo y a cera derretida. Tenía frente a sí varios documentos, pero le costaba concentrarse en ellos. Las letras parecían desplazarse, perder contorno, como si se resistieran a ser leídas. Una presión sorda le recorría las sienes, y sus manos temblaban levemente al apoyarse sobre la mesa. Había tomado la medicina la noche anterior, como siempre, pero esa mañana el efecto parecía más profundo, más invasivo. El notario llegó poco después, acompañado por el cura. Ambos fueron recibidos con una formalidad tensa, sin el intercambio de cortesías que solía preceder a cualquier conversación importante. El aire del despacho se volvió denso, cargado de un silencio que anticipaba palabras difíciles. Hablaron de la hacienda, de la fragilidad de la salud del varón, de la responsabilidad de proteger el apellido y los bienes. Todo se expresaba en términos cuidadosos, envueltos en un lenguaje respetuoso que escondía una intención más dura, sin nombrarla directamente.
comenzaron a referirse a la presencia de una mujer ajena al orden de la casa, a la inquietud que su historia generaba entre los trabajadores, a la influencia negativa que podía ejercer sobre el heredero. Cada frase parecía una piedra lanzada con precisión, acumulándose unas sobre otras hasta formar una acusación imposible de ignorar. El varón escuchaba, pero no con la claridad de otros tiempos. Sentía que las palabras llegaban amortiguadas, como si atravesaran una pared invisible antes de alcanzarlo. Aún así, una parte de él percibía el peligro, no solo para la mujer y los niños, sino para algo más profundo, algo que aún no lograba identificar del todo. Mientras tanto, en el patio, la tensión se propagaba. Algunos peones habían dejado de trabajar y se apoyaban en las paredes, observando. Las criadas cuchicheaban detrás de las tinas de lavado. Un murmullo colectivo comenzaba a tomar forma, alimentado por el miedo y la costumbre de encontrar culpables visibles para los desórdenes invisibles. El niño del varón apareció en uno de los corredores superiores. Se asomó con cautela, sosteniendo el pasamanos frío con ambas manos. Desde allí, vio a Amalia inclinada sobre los trillizos, ajustando las mantas para protegerlos del aire húmedo. La escena despertó en él una sensación contradictoria: por un lado, el deseo de bajar y ayudar; por otro, el temor de ser visto, de quedar atrapado en un gesto que pudiera ser interpretado como desafío. Fue entonces cuando el administrador alzó la voz en el patio. No gritó, pero habló lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Anunció que el varón debía tomar una decisión difícil por el bien de la hacienda, que la caridad no podía confundirse con la imprudencia, que ciertos límites debían restablecerse antes de que el daño fuera irreversible. Amalia levantó la cabeza al oír su nombre, pronunciado por primera vez en público. El sonido le atravesó el pecho como una corriente helada. Sintió que las miradas se concentraban en ella, que el espacio a su alrededor se encogía. Los trillizos se inquietaron, como si percibieran el cambio en el ambiente, y comenzaron a moverse dentro de las mantas. El ama de llaves se acercó entonces, con pasos medidos. Le comunicó, con una voz más seca de lo habitual, que debía presentarse en el salón principal. No hubo explicación ni gesto de cortesía, solo una orden que no admitía demora. Amalia asintió, ajustó a los niños contra su cuerpo y comenzó a caminar hacia la entrada de la casa. Cada paso resonaba sobre las baldosas como un golpe seco. El olor a cera y a madera antigua se hizo más intenso a medida que avanzaba por los corredores. Los retratos de antepasados parecían observarla desde las paredes, con expresiones severas que reforzaban la sensación de juicio. Al llegar al salón, encontró a varias personas reunidas: el administrador, el notario, el cura, la institutriz. El varón se hallaba sentado al fondo, con el rostro pálido y la mirada opaca. Amalia se detuvo en el centro del salón. No habló, no suplicó, sostuvo a los trillizos con firmeza, sintiendo el peso real de sus cuerpos contra el suyo, como una ancla que la mantenía en pie. El silencio se extendió durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que el administrador comenzó a exponer las acusaciones. Habló de rumores, de inquietudes, de comportamientos inapropiados. Mencionó la extraña influencia que la campesina ejercía sobre la casa, los cambios en el ánimo del varón, la cercanía indebida con el heredero. Cada frase estaba cuidadosamente construida para parecer razonable, inevitable. El cura reforzó esas ideas con referencias veladas al orden moral y al escándalo que podía caer sobre la hacienda si no se actuaba a tiempo. Amalia escuchó todo sin bajar la mirada. Sentía que la sangre le zumbaba en los oídos, pero no permitió que el miedo la dominara. En su mente, las imágenes se superponían: el desván, la copa con residuo oscuro, el medallón recompuesto. Comprendía que aquello no era solo un ataque contra ella, sino una maniobra más amplia, un intento de controlar lo que estaba empezando a escapar de manos ajenas. El varón intentó intervenir, abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron con la fuerza que esperaba. Un mareo lo obligó a apoyarse en el respaldo de la silla. El notario aprovechó ese instante para insistir en la urgencia de la decisión, sugiriendo que la salud del dueño era demasiado frágil para
soportar más sobresaltos. La institutriz, hasta entonces en silencio, dio un paso al frente, señaló la necesidad de proteger al niño de influencias confusas, de evitar que se acostumbrara a escenas que no correspondían a su posición. Su voz tenía un tono firme, casi triunfal, como si por fin pudiera expresar algo largamente contenido. Amalia sintió entonces que el suelo parecía moverse bajo sus pies, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Comprendió que la decisión ya estaba tomada, al menos en la mente de quienes hablaban, que su presencia había dejado de ser tolerable, y se había convertido en una amenaza, que debía ser expulsada. El varón, atrapado en su propio cuerpo debilitado, levantó la vista hacia ella. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él había confusión, culpa, una impotencia amarga. En los de Amalia, una mezcla de tristeza y determinación. No necesitaban palabras para entenderse. Ambos sabían que aquel momento marcaría un antes y un después imposible de revertir. El administrador pronunció entonces la resolución. Amalia y sus hijos debían abandonar la hacienda antes de que terminara el día. La decisión fue presentada como un acto necesario, casi compasivo, destinado a evitar males mayores. El eco de esas palabras quedó suspendido en el salón, pesado, irreversible. Amalia no respondió de inmediato, bajó la mirada hacia los trillizos, que ahora dormían ajenos a todo, sus rostros relajados, confiados. Sintió un nudo en la garganta, pero también una claridad feroz. Sabía que discutir en ese espacio no cambiaría nada. Sabía, además, que quedarse significaría exponer a sus hijos a un peligro mayor, uno que aún no alcanzaba a ver del todo. Sin decir palabra, inclinó ligeramente la cabeza en señal de aceptación, no como gesto de sumisión, sino como cierre de una etapa. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del salón, llevando consigo lo único que verdaderamente importaba. A sus espaldas, la casa parecía exhalar un suspiro colectivo, como si al fin hubiera logrado deshacerse de aquello que la inquietaba. Pero mientras Amalia se alejaba por el corredor, una certeza se afirmaba en su interior. La furia de la hacienda no había hecho más que despertar, y lo que estaba por venir no podría contenerse dentro de esas paredes. Amalia dejó la hacienda antes del atardecer. La lluvia comenzó poco después, fina y persistente, empapando el camino de salida como si la propia tierra se negara a permitir una despedida limpia. Nadie la acompañó, nadie la detuvo. Desde las ventanas altas, algunas miradas siguieron su figura, alejándose con los 3 niños apretados contra el pecho, pero ninguna voz se alzó para llamar su nombre. El varón permaneció encerrado en su despacho. El silencio se le volvió insoportable. La ausencia de la mujer y de los trillizos dejó la casa extrañamente vacía, como si algo esencial hubiera sido arrancado de sus muros. Esa noche, la medicina no surtió el mismo efecto. El entumecimiento se volvió dolor. La confusión, insoportable. Por primera vez, el varón no pudo dormir. Fue al amanecer cuando el cuerpo finalmente reaccionó. Un colapso breve, una pérdida de conciencia, el ruido de una copa cayendo al suelo. El boticario fue llamado con urgencia, pero no llegó solo. El notario, alarmado por la posibilidad de un desenlace fatal, apareció también, y con él, los documentos. El análisis de la medicina reveló lo que durante meses había sido disimulado, una sustancia metálica, acumulativa, destinada no a matar, sino a debilitar lentamente la voluntad. La firma del boticario no coincidía con la letra habitual. El notario, presionado, confesó la manipulación. La institutriz había impulsado el plan. El administrador lo había permitido. Todo con un único objetivo: declarar al varón incapaz y controlar la herencia. El medallón recompuesto apareció entonces como la última pieza. Pertenecía a la madre del varón. Era prueba de una línea sucesoria oculta, de un pasado que jamás había sido contado. Amalia no había sido la amenaza, había sido el espejo. Amalia caminó durante 2 días. El hambre volvió, el cansancio también, pero no la desesperación. Había tomado una decisión silenciosa: proteger a sus hijos, incluso si eso significaba desaparecer. No lo logró.
La carreta del varón la alcanzó al borde del camino, bajo una lluvia que ya no caía, sino que golpeaba. Él descendió con dificultad, sin abrigo, sin escolta. No hubo discursos, no hubo súplicas, solo un gesto torpe, humano, extendiendo el medallón, completo hacia ella como quien devuelve algo que nunca debió ser arrebatado. Amalia comprendió entonces que la verdad había salido a la luz, que la furia de la hacienda había perdido su poder, que la elección, esta vez, era suya. Regresó. La plaza del pueblo fue testigo días después. El notario fue acusado, el boticario expulsado, la institutriz, apartada. El varón habló con voz firme por primera vez en meses. No pidió perdón a la multitud. Nombró a Amalia como lo que siempre había sido, una mujer digna. El vínculo no se selló con promesas grandilocuentes, se selló con hechos, con tiempo, con respeto. Los trillizos crecieron entre jardines y libros, sin olvidar el barro de donde venían. El niño del varón recuperó la risa. Años después, cuando la hacienda volvió a respirar en paz, alguien preguntó cómo había comenzado todo. El varón respondió sin titubear que todo empezó el día en que una mujer decidió no abandonar su dignidad, ni siquiera cuando el mundo entero la señaló, porque no fue la caridad lo que cambió su destino, fue la elección.